Hola chicos, de nuevo, seguimos con la segunda parte de lo que vendría a ser esta clase de lo que es el proceso de atención de enfermería y vamos a seguir con el diagnóstico de enfermería, ¿sí? El diagnóstico constituye la segunda etapa del proceso de atención y corresponde al enunciado del problema real, que sería el problema actual, o el riesgo, ¿sí? Del problema, que sería el problema potencial. Bien, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico constituye el juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales que proporciona la base para la selección de las intervenciones de enfermería, ¿sí? Los enfermeros pueden elaborar en forma simultánea varios diagnósticos relacionados con la salud de un paciente, todos válidos y diferentes. Un diagnóstico de enfermería es un informe que describe un problema de salud actual o futuro que cuenta con posibilidades de su resolución o la prevención en su totalidad por medio de medidas asistenciales de enfermería. Recuerden, sí, que es muy importante el conocimiento que posea el enfermero. Si el formular diagnósticos de enfermería requiere análisis, síntesis y exactitud al interpretar los complejos datos clínicos para permitir así tomar decisiones sobre los resultados que se desea obtener y seleccionar las intervenciones adecuadas para lograrlo, ¿sí? El uso del lenguaje del diagnóstico para documentar el pensamiento enfermero, ¿sí? Es una forma efectiva de lograr el entendimiento interdisciplinario, ¿sí? Especialmente en el mundo actual de los cuidados de salud, donde múltiples sistemas deben comunicarse atravesando barreras del tiempo, espacio y tecnología. Bien, vamos a ver lo que son los tipos de diagnósticos, ¿sí? Tenemos el diagnóstico de enfermería real, que se refiere a una situación que existe en el momento actual, describe un problema que ha sido confirmado por la presencia de características principales que lo definen, es decir, aquellos datos que valoran, que ayudan a identificar el diagnóstico. Se trata de las manifestaciones del paciente, los signos y síntomas observables. Bien, tenemos el diagnóstico de riesgo, ¿sí? O el diagnóstico potencial, que se refiere a una situación que puede ocasionar una dificultad o un problema en el futuro, ¿sí? Describe respuestas humanas a estados de salud o procesos vitales que pueden desarrollarse en un paciente, familia o la comunidad vulnerable, ¿sí? Es decir, están más predispuestos a desarrollar un problema, ¿sí? Y además, si no se toman las medidas asistenciales adecuadas, este problema se puede agudizar, ¿sí? Está apoyado por factores de riesgo que representan o contribuyen al aumento de la vulnerabilidad hacia el determinado problema o dificultad. Y después tenemos lo que es el diagnóstico de enfermería de salud o de bienestar, ¿sí? Que tiene por objeto el fomento de actividades generadoras de bienestar. Describe respuestas humanas, niveles de salud del paciente, familia, comunidad, que están en disposición de mejorar, es decir, la traslación de un nivel específico de bienestar a un nivel más elevado, ¿sí? Para lograr este nivel de bienestar, la persona o grupo deben poseer dos requisitos, ¿sí? Deseo de manifestarlo, de conseguir este nivel superior de bienestar y un estado de salud o función actual eficaz. Entonces recuerden, ¿sí? Que el diagnóstico real refiere a una situación que existe en el momento actual, ¿sí? El diagnóstico de riesgo o potencial se refiere a una situación que puede ocasionar una dificultad futuro, ¿sí? Mientras que el diagnóstico de salud tiene como objetivo el fomento de las actividades generadoras de bienestar. Bien, y tenemos dos diagnósticos más, que es el diagnóstico posible, sí, que se refiere a un problema o dificultad que puede existir, sospechado, pero que necesita de datos adicionales para ser confirmado y destacado, ¿sí? Demuestra la capacidad del análisis del enfermero para que con pocos datos en ese momento sospechar la existencia de ese futuro problema, ¿sí? Esta sospecha, recuerden que se basa en fundamentos científicos que hacen suponerlo. Y después tenemos el diagnóstico de enfermería de síndromes, ¿sí? Que abarca un grupo de diagnósticos enfermeros reales y de riesgo cuya presencia se prevé a una causa debida a un acontecimiento o situación concreta. Está apoyado por características definitorias o factores relacionados. Por tratarse de problemas clínicos complejos, identificar un diagnóstico de síndrome requiere de valoraciones e intervenciones de enfermería expertas, ¿sí? Recuerden que la última etapa es clasificar los diagnósticos, ¿sí? Tienen que estar en orden de prioridad. Cuando incluyan dos o más problemas,
sí, que va a ser bastante frecuente, aquellos problemas de salud que pongan en peligro la vida del paciente relacionados con las necesidades fisiológicas recibirán atención de forma prioritaria, ¿sí? Otros problemas menos urgentes se clasificarán en categorías más bajas que dependerán relativamente de su importancia con relación al bienestar del paciente. Bien, la planificación de los cuidados constituye la tercera etapa del PAE, ¿sí? El proceso de atención de enfermería, en el cual, en base a los datos recopilados en la valoración, ¿sí? Y el de los diagnósticos de enfermería ya pronunciados, se procede a la planificación de los cuidados de enfermería que conduzcan a prevenir, reducir o eliminar los problemas identificados. ¿Se entiende? Un plan es un programa o una guía para la acción. El plan de atención de enfermería constituye una guía que ayudará a poner en práctica la atención de enfermería apropiada. El plan de cuidados consta de registro ordenado de los diagnósticos de enfermería, los resultados esperados y las actuaciones de enfermería. Hay 4 pasos fundamentales para lo que es la planificación, ¿sí? El primer paso es determinar las prioridades inmediatas, ¿sí? Que se puede realizar de la siguiente forma: establecer una jerarquía de necesidades, estimar los problemas que puedan ser resueltos a la brevedad, a aquellos que requieran más tiempo, ¿sí? Y examinar aquellos problemas que de ser atendidos primero resultarían en un cambio positivo para la resolución de los demás, ¿sí? Se debe tener en cuenta las necesidades sentidas por la persona, pues pueden diferenciarse a las identificadas como prioritarias por el personal, ¿sí? Si no se tiene en cuenta este aspecto, el plan de cuidados difícilmente tenga éxito. ¿Y cómo sabemos la priorización de las necesidades, sí? Tenemos siempre, de acuerdo a lo que es el marco teórico de Maslow, sí, que primero están los problemas que amenazan la vida, que intervienen con las necesidades fisiológicas, que serían respiración, circulación, nutrición, hidratación, eliminación, termorregulación y bienestar físico. Después vendrían los problemas que interfieren con la seguridad y protección, peligros ambientales, el miedo. Después vendrían los problemas que interfieren con el amor y pertenencia, aislamiento, pérdida de un ser querido. Después los problemas que interfieren con la autoestima, incapacidad de bañarse, vestirse o realizar actividades de la vida diaria. Y por último, los problemas que interfieren con la autorrealización, que sería la capacidad para lograr los objetivos personales. Bien, seguimos con lo que es establecer los objetivos esperados, ¿sí? Un objetivo se describe por lo que se espera lograr en el paciente como resultado de la asistencia de enfermería. Los objetivos pueden ser a corto o a largo plazo. Recuerden que los objetivos a corto plazo pueden ser alcanzados en días o antes del alta del paciente. En cambio, sí, los objetivos a largo plazo pueden requerir de semanas o meses para ser alcanzados. Después seguimos con seleccionar las intervenciones de enfermería, ¿sí? Recuerden que las acciones de enfermería son intervenciones específicas que van dirigidas al paciente, que generan un cuidado para el logro de los objetivos propuestos, ¿sí? Las medidas seleccionadas pueden estar lógicamente secuenciadas y priorizadas, deben ser coherentes con el diagnóstico, estar basadas en principios científicos, ser realistas, ¿sí? Y estar individualizadas para cada situación, ¿sí? Estas aprovecharán todas las oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Del paciente cuidado. Bien, y llegamos al último paso, que es registrar el plan de cuidado, ¿sí? Consiste en una redacción de un documento en el que se especifica por escrito las acciones de enfermería. Esta redacción de las intervenciones tiene ciertas características, ¿sí? Deben ser claras, concisas y específicas, ¿sí? Deben prescribir en el momento de su realización, ¿sí? Y deben estar por escrito, ¿sí? Y en su redacción se deben utilizar abreviaciones concretas y frecuentemente utilizadas. Bien, vamos a al cuarto paso de lo que es el proceso de atención de enfermería, que es la ejecución. Sí, como bien dice, es la puesta en práctica del plan de atención elaborado, ¿sí? Esto se lleva a cabo a través de acciones e intervenciones de enfermería, es decir, aquellas medidas que ayuden a solucionar los problemas de la salud del paciente, ¿sí? El enfermero posee toda la responsabilidad en la ejecución del plan asistencial, también dependiendo de cada situación, el paciente, los familiares y otros miembros del equipo de salud. Recuerden que nosotros trabajamos siempre en conjunto con el equipo de salud. Recuerden que van a tener que documentar todo lo que ustedes realicen, toda la asistencia en un registro, ¿sí? En el que se describen las observaciones y actividades vinculadas con la asistencia del paciente, ¿sí?
Y el objetivo de esto es probar la asistencia que ustedes realizaron, ¿sí? Y que se haya sido ejecutada correctamente. Es muy importante remarcar la necesidad de los registros completos y adecuados, ya que uno de los aspectos fundamentales de la ejecución es el registro. Este registro, sí, tiene que tener en cuenta lo siguiente, que llevar a cabo las anotaciones tan pronto como sea posible, luego de brindar los cuidados, ¿sí? No se tienen que confiar de su memoria, ¿sí? Seguir además los procedimientos de cada institución, ¿sí? Los por hojas de enfermería, ¿sí? Y registrar las variaciones y acciones emprendidas, por ejemplo, si notifican al médico y todo eso. Tienen que ser precisos, específicos y concretos en los registros, ¿sí? Proporcionar descripción y los tiempos que ustedes realizan estos cuidados, ¿sí? Tienen que firmar correctamente con letra legible y sellar después de cada registro. No dejar líneas en blanco, no utilizar corrector. En caso de que se equivoquen, sí tienen que tachar, ¿sí?, lo erróneo y colocar entre paréntesis que está erróneo, ¿sí?, para aclarar después lo que no corresponde y lo que corresponde. Bien, llegamos a lo que es la quinta y última etapa del PAE, que es la evaluación, y que corresponde a la comparación planificada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Los cuidados de enfermería deben ser evaluados con el fin de establecer conclusiones para planear correcciones en función a los resultados que ha tenido este paciente. Es el proceso que determina el grado de éxito, ¿sí?, de lo que es el proceso de atención de enfermería. La evaluación de resultados se basa también en determinar el cumplimiento de los objetivos planificados, que estos permiten determinar el logro de los objetivos propuestos, identificar los factores que afectan el logro de los objetivos y decidir si se mantiene el plan, se modifica o se finaliza en el paciente. Dentro del proceso de atención de enfermería tenemos los resultados de la evaluación, ¿sí?, que puede ser que el paciente ha alcanzado el resultado esperado. En este caso, las medidas de enfermería concluyen cuando se logra alcanzar el objetivo, ¿sí? Después tenemos lo que es el paciente que está en proceso de alcanzar el resultado esperado, y en este caso se continuaría con aquellas medidas de enfermería que ayuden al paciente a lograr el objetivo, ¿sí? Y después tenemos la última, que el paciente no alcanza el resultado esperado, ¿sí? Y en tal caso debemos realizar una nueva revisión del problema, ¿sí?, para obtener un resultado esperado y tener unas actuaciones de enfermería que las lleve a cabo, ¿sí? El enfermero deberá volver atrás todo el proceso de atención con el fin de identificar los problemas que obstaculizan el proceso hacia lo que es el resultado óptimo, ¿sí?, del tratamiento. No todos los problemas pueden resolverse a través del plan de asistencia original, ¿sí? Es importante identificar los factores que interfieren en el logro de estos objetivos. Algunos pacientes desarrollan nuevos problemas, ¿sí?, y en ese caso el tiempo empleado puede extenderse más allá de lo planificado. Algunos objetivos pueden resultar inalcanzables. En tanto, ciertas intervenciones asistenciales pueden no resultar tan eficaces como se pensó en el principio, ¿sí? Por eso, la modificación del objetivo, ¿sí?, de lo que es el proceso de atención de enfermería, la prolongación de fecha de finalización o la revisión de las intervenciones pueden resultar un fortalecimiento en el proceso, ¿sí? Una de las características de la evaluación, ¿sí?, es el logro de un mejor grado de salud o bienestar en el paciente. ¿Sí? Es detectar también la evolución del paciente y realizar los ajustes y las modificaciones necesarias para lograr siempre una atención más eficaz. Bien, y para finalizar con este tema, ¿sí?, vamos a hablar de lo que son las necesidades humanas de los enfermeros, ¿sí? Porque hay que ver que nosotros, los que somos profesionales de la salud, también somos seres humanos, ¿sí? Y tenemos necesidades que necesitan ser satisfechas, ¿sí? La enfermería es una de las profesiones más críticas dentro del campo de la salud. El personal de enfermería vive de cerca la enfermedad, la invalidez, las necesidades del individuo, el sufrimiento y la muerte. ¿Sí? Nosotros estamos siempre en mucho contacto con lo que sería la muerte, ¿sí? La adaptación de nosotros va a depender de los recursos de afrontamiento que nosotros dispongamos en ese momento, de técnicas, habilidades, aptitudes,
¿sí? En la relación humana. Frecuentemente la solución más fácil cuando el enfermero tiene dificultades para hacer frente a los problemas de un paciente es culpar al paciente. Eso no lo tenemos que realizar, ¿sí? Así que nosotros como profesionales de salud, el enfermero, ¿sí? Tenemos que comprender a veces nuestra propia conducta, ¿sí? Y si los métodos de satisfacción de necesidades no pueden llegar a comprender, ¿sí? O no pueden llegar a ayudar a lo que es este paciente, hay que saber aprender a reconocerlo, ¿sí? Que a veces carecemos de las habilidades para atender satisfactoriamente a un paciente, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer es una consulta a otros colegas o miembros del equipo, ¿sí? Para intentar resolver los problemas, ¿sí? Y a eso es lo que vamos también, que siempre tienen que tener en cuenta, así que nosotros como profesionales de la salud trabajamos en equipo, ¿sí? Con todos los profesionales que están adentro de lo que es una clínica, ¿sí? Y también trabajamos en equipo con el médico, que esto es muy importante aclararlo porque muchas veces en lo que es el ámbito de salud, al médico se lo ve como un enemigo y en verdad, enfermería no puede existir sin el médico y medicina, los médicos tampoco pueden existir sin nosotros. Tenemos que aprender a llevarnos y a convivir en todas las áreas, ya que es fundamental para la recuperación del paciente. Bueno, con esto damos finalizado lo que es el proceso de atención de enfermería, el famoso llamado PAE, ¿sí? Tiene muchas más características, sí, pero para lo que sé es el primer cuatrimestre es importante que empecemos con lo esencial. Saben que cuentan con nosotros, que cuentan con nuestra ayuda, que cualquier duda o consulta se pueden contactar con nosotros mediante el WhatsApp, mediante lo que es el campus, mediante lo que es el mail, ¿sí? Siempre se pueden contactar con nosotros. Si no quieren hablar en los grupos y les da vergüenza, pueden mandarme un mensaje privado. A mí no me molesta y a Natalia tampoco le molesta. Sí, la idea es que ustedes se saquen todas las dudas que tengan y aprendan, que para eso están en lo que es el instituto, ¿sí? Lo más importante es que ustedes aprendan y verlo de la manera que ustedes lo puedan entender. Les dejo un beso gigante, un abrazo a la distancia. Sé que son momentos difíciles, sé que la cuarentena pesa, sé que se alarga y que no todos los días son buenos, sé que las cosas cuestan y cada vez más, que a veces el ánimo se nos cae, que a veces estamos un poco deprimidos, que extrañamos a familia, extrañamos novios, extrañamos hijos lejos o padres que están lejos, ¿sí? Pero este es el momento que tenemos que sacar las mayores fuerzas para seguir peleando, ¿sí? Para salir adelante, ¿sí? Ustedes recuerden que enfermería siempre está batallando, si uno batalla contra la enfermedad del paciente, si uno siempre está para ayudar al paciente y que salga de los problemas que tiene. Bueno, nosotros lo tenemos que poner en práctica nosotros mismos en este momento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, falta un mes para que termine el cuatrimestre, ¿sí? Y es muy importante, ya hicieron un sacrificio gigante hasta esta altura, así que es muy importante que la sigan peleando. Saben que cuentan con nosotros, cualquier cosa nos avisan, nos hablan, nos escriben, lo que no entienden, pregunten, que para eso estamos, nadie los va a retar. Ustedes son estudiantes y tienen derecho a no saber y a equivocarse, así que cualquier duda nos habla. Les mando un beso gigante.